Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amigo y coach José Antonio González, tu programa Vivir Intensamente. Y hoy hay un tema muy interesante que me gustaría que aprovecháramos y que tiene que ver con el tiempo. Stephen Covey nos habla de que hay dos elementos en el cual podemos aprovechar o bien desperdiciar el tiempo. Y estos dos elementos tienen que ver con lo importante y lo urgente. Hay personas que trabajan en cosas que son importantes y son urgentes. Está bien. El problema es que eso nos va a llenar de estrés continuamente. Siempre andamos apurados, siempre andamos corriendo porque todo urge y todo importa. Eso lo único que va a hacer es desgastarnos a la larga. Sin embargo, hay otro cuadrante que hacemos cosas urgentes pero no son importantes. Llamadas telefónicas, que los demás nos están pidiendo favores, nos están interrumpiendo, correos electrónicos, contestando mensajes, redes sociales. Todo eso es urgente porque nos está quitando en ese momento la atención, pero no es importante. Por lo tanto, estamos dejando de ser productivos. Hay un tercer cuadrante que este es el peor de todos, que lo dedicamos a cosas que ni son importantes ni son urgentes. Por ejemplo, estar desperdiciando todo el día en redes sociales, estar desperdiciando todo el día mandando mensajes, viendo cosas que son totalmente improductivas porque ni nos hace bien, ni nos lleva a nada productivo, ni es urgente y solamente nos está quitando la vida. Y un elemento adicional en este cuadrante es excesos. Exceso con dormir. Es bueno dormir, pero si lo haces con exceso, estás haciendo cosas que no son ya importantes ni son urgentes. Ver demasiada televisión también no nos lleva a nada bueno. ¿Qué sí sería entonces? Cosas que son importantes, pero no urgentes. Es aquí donde entra la planeación, donde entra la prevención de nuestra salud, donde empiezo a ver por mi vida qué es lo que yo quiero hacer. No urge, pero es muy importante. Entonces, si realmente queremos aprovechar nuestra vida y nuestro tiempo, la recomendación, úsalo en cosas que son importantes para tu vida, para tu salud, para tus relaciones interpersonales, pero que todavía no llegan a una urgencia. Si hacemos esto, vamos a estar disfrutando la vida de la mejor manera. Planear vacaciones, planear nuestro tiempo de esparcimiento. Eso nos lleva a estar disfrutando realmente las cosas sin estrés, sin angustia, sino que realmente lo hemos programado. Espero que te sirva esta información para que puedas vivir tu vida intensamente. Se despide tu amigo José Antonio González. Recuerda, en Facebook nos encuentras como Vivir Intensamente. Gracias, nos vemos en la siguiente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa Vivir Intensamente. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda que puedes interactuar con nosotros. Estamos en Facebook como Vivir Intensamente. O bien si lo quieres hacer vía Twitter, estamos como @tvvivir. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Es un tema que a veces estamos ansiando todo el año porque es querer disfrutar de nuestras vacaciones, querer disfrutar de un momento agradable y divertido con la familia, con los amigos. Así que el día de hoy te vamos a dar algunos elementos claves para poder disfrutar al máximo nuestras vacaciones. Para ello, les quiero presentar a José Luz de la Rosa. Él es maestro en Administración e Innovación del Turismo. José, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Y bueno, pues ya saben, como es costumbre, siempre antes de entrar de lleno con el tema, hay una pequeña reflexión. La reflexión es que si nosotros estamos viviendo todo el tiempo pensando hasta que lleguen las vacaciones, hasta que llegue la Navidad, hasta que se cumpla tal meta, vamos a empezar a disfrutar la vida. La verdad es de que se va pasando el tiempo y no estamos disfrutando de ese camino. Y eso también aplica hacia las vacaciones. En muchas ocasiones, en ese trayecto, en lo que llegamos a nuestro destino para las vacaciones, a veces se puede convertir en un infierno si no logramos disfrutar con armonía todo lo que ello va a implicar. Por ejemplo, desde una buena planeación, desde la convivencia, porque estos son elementos claves para poder llegar a nuestro destino y
disfrutarlo. Así que, José, gracias por estar aquí. No, Y pues si quieres comenzamos con un poco del turismo, sí. porque siempre en las vacaciones está asociado a ser turistas, al turismo. Platícanos un poco desde cuándo se da como tal, ya en forma, el turismo. Bueno, el concepto de turismo proviene de la raíz latina que se torno y el prefijo ismo. Torno se refiere a un movimiento circular desde un punto llegando al mismo punto. Entonces se puede entender como turismo aquel desplazamiento de una persona desde su lugar de origen hasta un lugar secundario regresando a su lugar de origen. ¿Cuándo surge, cuándo comienza este movimiento del ser humano? Desde el nacimiento de la misma humanidad. Desde que el ser humano nació como especie, tuvo la necesidad de desplazarse desde su lugar de nacimiento, de origen en el centro de África, hacia la parte norte del continente, en la búsqueda principalmente de alimento, mejores condiciones climáticas, hasta que el ser humano llega a una región enmarcada por dos ríos, el Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia. Este lugar sentó las bases para que el ser humano pudiera establecerse y generar la agricultura. Ya estando de una forma sedentaria en este lugar, el ser humano comienza a desarrollarse intelectual, socialmente y, por qué no decirlo, espiritualmente, teniendo como consecuencia el desarrollo de diferentes civilizaciones, como podría ser la egipcia, posteriormente los griegos, claro. En el contexto de los... Entonces ya había turismo desde ese tiempo, sí. Pero algo clave para que sea turismo es de que regresan al mismo sí, lugar, no que emigran. Sí, o sea, por ejemplo, yo voy a vivir a otro lugar, no soy turista, forzosamente tengo que regresar a mi lugar de residencia habitual. Otra condición importante para ser turista es que el viaje dure más de un día. Si usted viaja a un lugar por menos de un día, es considerado excursionista, no es considerado turista. Por otra parte, hay un periodo máximo de estancia, que son 6 meses. Si usted viaja por más de 6 meses, ya no es turista, ya es considerado residente del otro lugar. Ah, ok, por eso incluso cuando uno viaja a otro país, cuando uno pasa ahí por migración, máximo puede estar 6 meses. Exactamente. Sí, porque de hecho las legislaciones de muchos países, por ejemplo España, enmarca que después de cierto periodo uno puede pedir la residencia de ese país. Entonces muchos países del primer mundo controlan mucho ese periodo para evitar que personas de tercer mundo puedan residir en sus países. Claro, y que puede ya generar algún problema de migración, como lo vemos en los países desarrollados, donde pues llegan bastantes inmigrantes a estos lugares. Sí, efectivamente, o sea, por ejemplo, es común que en nuestro país migremos normalmente hacia el norte del continente, hacia Estados Unidos o en menor proporción hacia Canadá. Debido a este movimiento, estos países han tenido medidas, a mi parecer, bastante drásticas, pero para frenar esta migración, pero tal vez para su economía necesarias. Claro, y hay diferentes tipos de turismo. Sí, es decir, ahora, ya en la actualidad, pleno siglo XXI, ya no solamente es ir, como estábamos acostumbrados de la forma tradicional, ir, conocer, tomar fotografías, descansar en la playa. De hecho, una estadística que estaba leyendo es que el 66% de la gente, al momento de vacacionar, hablando de México, sí, prefiere destinos con playa. Pero ya el resto ya no es nada más ese destino tradicional que era irse a la playa o lo que antes veíamos como sí, los tiempos compartidos y que bueno, a veces estaba ahí la gente atada a sí, ciertos años a ese mismo lugar. Sí. Entonces, ahora ya hay diferentes tipos de turismo. Sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta innovación en el turismo? Bueno, como bien lo mencionaste, el principal segmento de mercado del turismo es el sol y la playa. Las personas, esto tiene una explicación lógica. Cuando surge el turismo como actividad ya de masas, después de la Segunda Guerra Mundial, los países que hacían más turismo, eran países con climas muy fríos, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, son los principales países emisores aún en la actualidad. Estos países, si lo analizamos, son países muy, muy fríos. Entonces buscaban principalmente climas cálidos. Por ejemplo, en nuestro país, el primer puerto que tuvo una explosión fuerte fue Acapulco, en la década de los 60. Sí, hasta las películas y grandes artistas, el punto de referencia turístico era Acapulco. Sí, en este contexto,
el turismo ha tenido diferentes facetas. Una de ellas, por ejemplo, fue la concepción del sol y playa. Posteriormente, la sociedad va cambiando y con ello van cambiando sus necesidades, sus gustos. Por ejemplo, actualmente está muy en boga el turismo gastronómico. Tú dices, yo, José Antonio, voy a ir a, por ejemplo, a Oaxaca, no voy a ir a... Bueno, sí voy a ver, por ejemplo, su bella arquitectura, voy a ver sus playas hermosas, voy a caminar por sus calles, pero mi motivo principal de visitar Oaxaca va a ser ir a conocer su gastronomía. Por ejemplo, ir a comer un mole negro, ir a comer un mole coloradito, ir a tomarte un chocolate caliente en el centro histórico, comer un pescado a las brasas en Huatulco. Entonces, ha ido transformándose. Por ejemplo, es una realidad que en la actualidad nuestro mundo tiene una crisis medioambiental. El mundo se está calentando, está habiendo cambios ambientales muy fuertes en nuestro planeta. En pro de esto, el turismo ha desarrollado una nueva faceta que es el turismo alternativo. Ajá. El turismo alternativo tiene tres grandes ramas. La primera de ellas, por ejemplo, sería el ecoturismo. El ecoturismo es aquella clase de turista o turismo en el cual la persona va a convivir directamente con la naturaleza. Por ejemplo, está el senderismo. Ir a caminar, por ejemplo, a Hierbelagua en Oaxaca y de poder observar el paisaje, ver la flora, la fauna, convivir directamente con la naturaleza. Incluso quedarse en la noche, supongo. Sí, por ejemplo, hay lugares donde se puede acampar y estar inmerso en la naturaleza siempre y cuando sea de una forma respetuosa hacia la naturaleza. Dentro del turismo alternativo también, por ejemplo, está el turismo rural, que a mí en lo particular, a pesar de que en nuestro país no se desarrolla mucho, se me hace un turismo muy interesante. Por ejemplo, tú dices, José Antonio, yo quiero conocer cómo conviven los rarámuris en la Sierra de Oaxaca. Hay paquetes turísticos que te permiten ir a convivir con estas personas. Los rarámuris, por ejemplo, viven en cuevas en la Sierra de Oaxaca. Tienen una cosmovisión impresionante, muy interesante. Tienen usos y costumbres que para gente de ciudad son muy diferentes. Entonces, el turismo te da esa posibilidad de convivir con personas con una idiosincrasia, una forma de ver el mundo totalmente diferente a la tuya. Claro, pero si lo permiten ellos, Hay un convenio entre un prestador de servicios y él te lleva directamente con los rarámuris y puedes convivir con ellos, ver su forma de vida. Y sobre todo, supongo, la seguridad, porque muchos de nuestros amigos que nos están viendo van a decir, bueno, algo muy importante es hacer este turismo, pero con la seguridad de que estamos sanos y salvos, Sí. de que no está en riesgo nuestra integridad. Sí, es una realidad, por ejemplo, que en nuestro país vivimos una crisis en cuestión de seguridad. No es algo que se pueda tapar con un dedo. Pero, por ejemplo, el gobierno federal y algunos gobiernos estatales han hecho esfuerzos muy importantes para poder salvaguardar la seguridad de las personas en ciertos destinos. Son programas de seguridad intensos. Sí, incluso en vacaciones, ¿no? Que se implementan ciertos programas para justamente dar toda esa seguridad a todo el turismo, tanto nacional como internacional que llega. Sí, por ejemplo, algunos consulados de algunos, bueno, no algunos, todos los consulados de todos los países emitan alertas, por ejemplo, de qué lugares y qué lugares no visitar en ciertas regiones. Por ejemplo, hace unos días estaba leyendo acerca de un comunicado que desarrolló la Secretaría de Relaciones Exteriores española, recomendándole, por ejemplo, a los españoles no visitar en México, Guerrero, Michoacán, algunas regiones del norte de Nuevo León, Chihuahua, algunos lugares en específico, por los altos índices de inseguridad. Aquí lo que más me llamó la atención es, por ejemplo, la alerta hacia Acapulco. Acapulco está ahorita vetado por la Secretaría de Relaciones Exteriores española para ser visitado por sus connacionales. Claro, y esto hablando aquí en México. Sin embargo, todos los países yo creo que tienen riesgos. Sí. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando en Egipto fueron atacados 8 turistas mexicanos justamente porque los confundieron con unos terroristas. Entonces, pero no solamente es allá en Egipto, sino a nivel mundial, el terrorismo también está haciendo estragos y mucha gente ya también piensa 2 o 3 veces el ir a ciertos países, a ciertos lugares, no solamente obviamente aquí en México, sino hablando a nivel mundial. Y mucho de eso es el terrorismo.
¿consideras que el terrorismo también le ha pegado a este turismo y eso está llevando también a nuevas alternativas, a una innovación en este turismo? Sí, claro que sí. Cualquier actividad que atente con la integridad del turista, obviamente va a afectar el desplazamiento de este a algún lugar. Por ejemplo, bien mencionabas en Egipto, ahorita es muy difícil, Egipto era uno de los principales destinos mundiales. Sí, Y era como si que todo el mundo quería ir a ir a Egipto. Egipto, actualmente analizan los números de Egipto, bajó abruptamente su captación de turistas, debido principalmente a los actos terroristas que han sucedido en este país. No solamente el turismo es una actividad muy sensible. Cualquier aspecto social, político o de salud puede afectar. Por ejemplo, cuando estuvo la contingencia de HN1 en México, el turismo se vino para abajo. Tenía varios años teniendo repuntes, números elevados año tras año. Llegó el HN1 y bajó abruptamente la captación de turistas en nuestro país. O sea, simplemente hay que analizar, por ejemplo, en ese contexto histórico, cómo estábamos como sociedad mexicana. No queríamos salir de nuestra casa, mucho menos un turista quería venir a Claro, nuestro o cuando país. hay ese tipo de emergencias de la salud. Sin embargo, vamos a hablar en términos prácticos, Sí, pensando que pues, este tipo de riesgos se da de manera eventual, esporádica. ¿Qué hacer y qué no hacer al momento de planear unas vacaciones? Porque la gran mayoría, todo un año, se la pasa trabajando en sus rutinas, ya sea en la escuela, en la casa. Sin embargo, está esperando ese momento de vacacionar. ¿Y qué recomendarías para que lo puedan aprovechar al máximo? Es decir, qué sí y qué no hacer en estas vacaciones para que sí. se pueda disfrutar al máximo. Bueno, yo considero desde mi experiencia que una vacación exitosa empieza por una buena planeación. Comenzar a analizar desde qué destinos, la diferente variedad de destinos, qué me ofrecen, qué es lo que yo, cuáles son mis necesidades y qué me ofrece el destino. Ya que he elegido el destino, comenzar a analizar, por ejemplo, los costes de hotel, de transporte, de las condiciones de infraestructura del lugar, qué lugares me interesaría visitar, todo esto. Claro, porque hay Pero, lugares que son carísimos, ¿no? sí, Sobre todo a nivel internacional. Y ahora también con lo del dólar, que ha estado subiendo mucho, pues también eso está frenando este turismo internacional, que de por sí es o era ya caro. Ahora con los incrementos del dólar, un tanto del euro, pues esto se ha ido todavía mucho más. Por eso es importante entonces hacer una buena planeación desde el destino que queremos, pero también la parte económica. perfecto. Sí, claro que sí. La parte económica es muy importante porque vivimos en un mundo donde si no tienes el dinero para pagar cierto servicio, no puedes tener ese servicio. Pero en realidad hay muchas opciones económicas en todo el mundo, no solo en México. Por ejemplo, existen páginas de internet como podría ser, no, páginas y aplicaciones de internet, como podría ser, por ejemplo, Booking. Booking es una aplicación, también tiene su sitio web, donde tú puedes consultar diferentes hoteles y ir jugando con los datos. Puedes clasificar del más barato al más caro, los más cercanos al centro de donde quieres ir, por número de estrellas. Si te gusta el lujo, puedes clasificar de 5 estrellas hacia abajo, o si buscas algo barato, de una estrella hacia abajo. La tecnología y las aplicaciones móviles nos facilitan mucho la planeación de nuestros eventos. Por ejemplo, viajar no es sinónimo de gastar dinero. Esto hay que recalcarlo. Hay mucha gente que piensa que viajar o salir de su zona habitual es sinónimo de gastar muchísimo dinero. Por ejemplo, yo te puedo decir que se puede viajar por Europa, descontando obviamente el vuelo que es bastante caro, pero aún así una persona de clase media puede conseguir un vuelo dentro de sus condiciones. Este, por ejemplo, puedes conseguir hospedajes desde 10 euros, que son 180 pesos, hostales, bastante, con todos los servicios, muy bien. El transporte, por ejemplo, en estos países, en países con un nivel de seguridad alto, hay una tendencia turística que se llama el turismo colaborativo. En Ajá. esta faceta, por ejemplo, tú dices, yo, José Antonio, vivo en DF, quiero ir a Nuevo León. Tengo en mi carro una, dos, tres, cuatro plazas disponibles. ¿Quién quiere venir conmigo y compartir gastos? Por medio de una aplicación móvil, tú vas
agregar 4 personas que no conoces. Esto está muy en boga, por ejemplo, en países como España, Portugal, Francia, debido también a las condiciones de seguridad que tienen esos países. En México lo Claro. han ¿Qué es lo intentado. que te iba a decir? Que en teoría suena bastante bien porque economiza, incluso hasta conoces Sí, gente, no sí, se hace sí, pesado el viaje. Sin embargo, en cuestión de seguridad, ¿qué tan sí. seguro es? Sí, por ejemplo, ahorita hay una aplicación muy famosa, en Europa es bastante utilizada, que se llama BlaBlaCar. Esta aplicación en Europa es un éxito porque precisamente, o sea, tú puedes subir a cualquier persona en tu carro y tienes la certeza de que esa persona no te va a violar, no te va a secuestrar, no te va a... En nuestro país, a pesar de que el mexicano por naturaleza, este es mi punto de vista, son personas, somos personas amables, somos gente educada, somos gente muy... Hay una pequeña idea en nuestra cabeza que nos hace desconfiar del otro. Entonces, por esta razón, esta aplicación en lo particular en México no está teniendo mucho éxito, porque las condiciones de nuestro país no lo han permitido así. Claro, aunque aprovechando y realmente cuando esto es seguro, realmente se puede aprovechar al máximo estas aplicaciones. Sí. Entonces, para poder disfrutar plenamente de las vacaciones, nos dices hacer una buena planeación. Para esto podemos buscar en páginas de internet y en aplicaciones, Sí. porque realmente podemos optimizar mucho costos. Otro elemento que sí podemos hacer o que sí debemos de hacer para optimizar y disfrutar al máximo nuestras vacaciones. Mira, algo que yo en lo particular siempre hago es hacer un itinerario. Por ejemplo, muchas veces como mexicanos no tendemos a hacer itinerarios. Decimos, voy a llegar a cierto lugar, voy a Y lo que se me lo ocurra. que se me ocurra o lo que vaya saliendo. Entonces, vivimos en pleno siglo XXI, tenemos toda la información a la mano. O sea, por ejemplo, yo quiero ir visito Ciudad de México. La Ciudad de México y todos los estados de la República, todos los destinos prácticamente del mundo tienen página de internet que te muestra los principales atractivos. Por ejemplo, te metes a la página, dices, bueno, México tiene el Zócalo, la Plaza de la Constitución, el Zócalo. Cerca de ahí está la catedral. Entonces vas armando tu paquete, tu itinerario. De aquí, Claro. paso acá, Y, y eso y, reduce tiempo, que es muy exacto. importante ¿Y en qué un turista. recomiendas? Porque muchos agencias de viajes ya te venden el paquete armado. Ujú. Vamos a imaginar que alguien dice, yo voy a ir a Europa, Sí. X país, España, Francia, Italia. ¿Qué recomendarías, digamos que es la primera vez que van, que compren un paquete ya armado en la agencia de viajes donde ya les dan ese itinerario o que se vayan ellos por su cuenta y que vayan armando, no conocen, Sí. y que vayan armando su propio paquete? ¿Qué recomendarías? ¿Qué sería mejor? Es que esto está en función mucho de la clase de persona que eres, el nivel económico y tu edad. Por ejemplo, yo viajé por Europa, precisamente en mochilazo, es bastante barato. Por ejemplo, te comentaba, lo más caro es el vuelo México, cualquier país europeo, España o Alemania o Francia. Y estando ahí, precisamente utilizas las aplicaciones móviles. Por ejemplo, ya con tu itinerario dices, no, pues yo quiero ir a tal lugar. Checas en las aplicaciones. Yo en lo particular, mi objetivo era conocer, no tanto ir a pasar tiempo en las ciudades en cuestiones de ir a restaurantes o otro tipo de actividades. Checas, por ejemplo, en Booking, cuál es el hospedaje que te convenga. Ya teniendo el hospedaje, y teniendo bien enmarcado qué es lo que quieres visitar, por ejemplo, España tiene una aplicación que se llama goeuro.es. Esta aplicación te da costes, o sea, los transportes más baratos. Por ejemplo, tú quieres viajar de Madrid a Sevilla, metes Madrid-Sevilla, la fecha, y te da el coste más bajo. Pero también hay personas que no les gusta, por ejemplo, tener que caminar, o Claro, tener, a para lo estas mejor personas es los cuando ya van con la itinerarios. familia o que van a lo mejor con una persona mayor. Entonces se requieren ya más bien ya algo más estructurado, Exactamente. algo más cómodo. En este caso sería un viaje ya con un itinerario, con una agencia de viajes. Todo está en función de la persona, de qué es lo que quiere hacer y qué es en realidad lo que busca y lo que le mueve a hacer el viaje. Exacto, ¿qué es lo que te iba a decir? Que no todos
tienen los mismos intereses al momento de vacacionar. A algunos les gusta, por ejemplo, playa y descansar totalmente, otros lo que quieren es conocer y caminar y aprovechar al máximo. Que en esta parte también que nos faltaba, ya vimos lo que sí, lo que no. ¿Qué no recomiendas hacer? Así que digas, eviten al máximo tal acción al momento de vacacionar. Bueno, algo que recomiendo siempre es analizar un poco la legislación del lugar. Por ejemplo, aquí tengo una experiencia con un conocido. Él estaba en una brigada por todo Medio Oriente, para algunos países africanos también, con ayuda humanitaria. Entonces, en algún momento llegó en un periodo, me parece que es en junio, que es el Ramadán. Es una fecha de los árabes donde no comen alimento durante todo el día. Entonces él como extranjero llegó, se puso a comer enfrente de la gente, hasta a beber, a hacer cosas que para la gente de ahí era una ofensa. Entonces tuvo que salir prácticamente huyendo del lugar. Aquí aplica mucho de entender cómo es los usos y costumbres del lugar que visitamos. Eso Claro. a mí me parece muy importante Claro. considerar. Entonces, lo que no debemos de hacer es llegar simplemente e imponer nuestras costumbres, sino aquí aplica el dicho, a la tierra que vayas, haz lo que vienes. Exactamente. Claro, oye, pues está excelente. Vamos ya concluyendo. Estos elementos que nos has dado realmente son muy buenos tips para poder aprovechar al máximo nuestras vacaciones. Algo que quieras concluir, José. Pues podemos concluir que vivimos en un mundo globalizado, donde la información, no solamente turística, sino de todo tipo, está a nuestra mano. Simplemente es cuestión de que queramos hacernos de esa información y de esta manera tomar buenas decisiones con respecto a qué lugar visitar, qué no visitar, qué quiero hacer, qué no quiero hacer en ese destino que quiero visitar. Claro, entonces conocer muy bien el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que queremos al momento de vacacionar? Divertirnos, descansar, relajarnos. Entonces, dependiendo de ese objetivo, es ya como vamos a escoger nosotros nuestro destino y ese presupuesto, aprovechando al máximo la tecnología. Sí, exacto. Pues te agradezco muchísimo, José. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que estuvo José Luz de la Rosa. Él es maestro en Administración e Innovación del Turismo. Pues recuerda que estamos a un pensamiento de cambiar nuestras vidas. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. El programa Vivir Intensamente. Si quieres mandarnos preguntas, sugerencias de temas, en Facebook nos encuentras como Vivir Intensamente o en Twitter TV Vivir. Gracias a todo el equipo de NetChannel que hace posible esta transmisión y nos vemos en la siguiente. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente.